Bueno, Ani, muchas gracias por haber aceptado en participar en este proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio. Hoy es miércoles 13 de junio Junio. del 2018. Primeramente, ¿nos puedes dar tu nombre completo, por favor? Bueno, gracias por invitarme, Elena. Mi nombre es Annie Palacios McBride. ¿Dónde naciste y creciste tú? Yo nací en Lima, Perú, y crecí y fui a la universidad en Lima, Perú, y en Piura, que es una ciudad que queda al norte de Lima. Es más tropical, más pegado a Ecuador. ¿Sí? Háblame de tu niñez. ¿Cómo era tu vida diaria en Perú? Bueno, yo creo que sería como dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado, había una dictadura militar que inició más o menos cuando yo tenía 7, 8 años y fue hasta, ya estaba terminando la universidad cuando estábamos saliendo de esa dictadura militar. Entonces, había toque de queda, había racionamiento de gasolina, de comida, había mucho miedo porque la gente, bueno, venían y se los llevaban o los deportaban, ¿no? Pero por otro lado fue una niñez muy bonita porque salíamos bastante de la ciudad en el verano, nos íbamos de campamento a la playa, hacíamos las cosas que los chicos hacen, montar bicicleta, estar con los amigos, o sea, una niñez muy simple, sencilla, con muchas cosas bonitas, a pesar de que los adultos en nuestras vidas tenían que lidiar con todos estos problemas, ¿no? Pero como que había un poco de contención de su parte para que no lleguen hasta nosotros, yo creo. Ujú. ¿Tienes hermanos y hermanas? Sí, somos 7, soy la segunda, somos 6 mujeres y un hombre, el hombre es el penúltimo. ¿Y eres la única que vive en Estados Unidos? Soy la única que vive en Estados Unidos, sí. Am, ¿Cómo era esta vida con tus hermanos y hermanas en Perú? Bueno, como éramos varios, entonces, y a mis papás no les gustaba que estuviéramos en la calle, jugábamos en la casa, pero se jugaba con muy pocas cosas porque no había, era un gobierno, una dictadura, y no habían importaciones, no habían juguetes, no habían Barbies, no habían ninguna de esas cosas. Entonces uno se tenía que inventar, se hacía la casita de muñecas con las cajas grandes, jugábamos a la carrera de los chanchitos, de estos bichitos que hay en el jardín. Jugábamos entre nosotros, a veces jugábamos a la tienda y nos vendíamos entre nosotros dulces, caramelos, chocolates. Había mucho entretenimiento entre nosotros mismos, ¿no? Y como las edades variaban también, siendo yo una de las mayores, y tengo una hermana a la que le llevo como 15, 16 años, la más chiquita. Bueno, ya no es tan chiquita, ¿no? Eran como nuestros muñecos, los más chicos. A veces nos tocaba cuidarlos. eh, y era entretenido, ¿no? Aparte de eso, bueno, uno iba y venía al colegio, hacía las tareas, todo muy como protegido, diría yo. ¿Cuál es una de tus memorias eh, más memorables de la niñez? Tal vez es con tus papás o con tus hermanos o alguna vacación aún dentro de esta dictadura en la Ujú. que hablas. Sí, mi papá le gustaba mucho llevarnos de viaje y hemos hecho toda la costa peruana varias veces por carretera. En esa época, mi recuerdo es que estábamos solamente los 5, porque los dos menores nacieron como 5 años después de la quinta de mis hermanas. Entonces como que son mucho más menores, ¿no? Y íbamos mucho, como te cuento, de campamento. Era muy divertido porque siempre los mayores hacían todo tipo de juegos y entretenimientos. No sé si has leído mi libro Paloma Aventurera. Mucho de esas vivencias están en ese libro, ¿no? De lo que era ser joven en los 70. Ah, Me acuerdo una vez que habíamos ido de viaje y nos quedábamos botados bastante.
¿no? Y mi papá arreglaba el carro con lo que tuviera en mano. Y a veces había un hueco y ponía un jabón. Me acuerdo alguna vez que arregló un ventilador, el ventilador, una parte del ventilador del carro con un calzón de mi mamá. Pasaba un calzón y le hizo la faja ahí. Y me acuerdo una vez que el carro realmente se malogró, ¿no? Y estábamos en medio de la pampa. Y entonces mi mamá se fue caminando. Había no sé, como un bar más o menos cerca de donde estábamos. Mi mamá se fue caminando para traer ayuda. Y alguien vino con una camioneta pickup. Nos subimos todos a la camioneta pickup. Estábamos todos ahí, hacía un frío y el viento. Y mi papá decía, ven, esto es mejor que ir a Disneylandia, es mucho más divertido. Nadie puede contar algo como lo que ustedes van a contar cuando regresen al colegio. Las Siempre, aventuras. las aventuras, siempre todo era una aventura y era mucho más interesante que cualquier otra persona. Incluso las veces que nos hemos dado vuelta de campana, una vez nos dimos vuelta de campana, mi papá lo hacía ver como si fuera de lo más divertido, ¿no? Hasta las cosas difíciles en la vida. Y eso realmente me ayudó a mí cuando vinimos a Estados Unidos y no teníamos nada, Mm. ¿no? Realmente estaba lista para enfrentar cualquier cosa porque nunca me criaron como una princesa. Mm, ujú. ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi mamá en la casa, ya te imaginas, con 7 hermanos, tuvo muchísimos embarazos. Y mi papá era gerente general de una fábrica de quesos, queso, mantequilla, yogurt, y creció a ser a ser la más grande del Perú. Lo que más le gustaba a él era construir fábricas nuevas. Eso le divertía muchísimo. Y siempre estaba metido dentro del proceso y estaba metido con qué es lo que estaba pasando con la fábrica, con los empleados, con todo. Era como una familia, ¿no? Me acuerdo que en Navidad hacíamos una fiesta, había regalos para los niños, em, hacíamos comidas con la gente de la fábrica. Y bueno, lo interesante es que en el fin de semana eso no existía. Es decir, era una persona que realmente trabajaba sus horas. Cuando venía a la casa no se hablaba de eso, Mm, para nada. Yeah. No recuerdo a mi papá hablando de cosas de la fábrica en el fin de semana. qué bien. Ujú. Am, ¿Qué tradiciones de tu mamá o papá eh, has tratado tú de mantener en tu vida, sobre todo aquí en Estados Unidos como inmigrante? A ver, yo creo que el amor por viajar definitivamente ha sido heredado. Mi esposo no viajaba mucho cuando era chico y le he transmitido ese amor por viajar. Lo hacemos cada vez que tenemos una posibilidad, nos subimos al carro, igual que cuando yo era chica, en carro. Ujú, Porque se conoce más y se ahorra un poco también, ¿no? Eh, y a mis hijos le he transmitido ese amor por viajar. O sea, también es una cosa que les gusta. A mi papá no le gustaban los carros, ni las casas, ni nada así demasiado elegante. De los carros siempre decía que, ¿para qué? Si se lo van a robar, ¿no? Siempre se compraba el carro más cherche que podía encontrar, nada automático, porque en el Perú robaban mucho, en verdad, te robaban las luces, te robaban las llantas, te robaban a ti si te veían con un buen carro, no te secuestraban, habían secuestros, ¿para qué? Entonces, eso es algo que yo he eh, seguido con esa misma filosofía de para qué quiero que me vean con cosas de marca. No, porque primero que todo es, para mí me parece tirar el dinero, prefiero viajar. Otra cosa, las comidas un poco, ¿no? Tú sabes, la comida peruana es la mejor. Y a mis hijos les gusta mucho la comida peruana. Ya grandes, ¿no? De chicos, tú sabes cómo son, no comen mucho, o muy variado, pero ya de grandes sí les gusta bastante y la pueden diferenciar
de otras comidas, ¿no? Hemos vivido en San Antonio, que es Tex-Mex, ¿no? Yo no diría mexicano porque me pegan, es más Tex-Mex. Y bueno, pueden ver cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Am, Hay varias cositas, celebrar la Navidad el 24, la víspera, ¿no? Y luego abrir regalos el 25. Am, el Mundial, que está por empezar, también es algo que les gusta hacer. Hay varias cositas, ¿no? Cada vez que hay algo peruano, uno se ilusiona. Cada vez que uno tiene un amigo peruano, también nos ilusionamos mucho. Y los chicos ahora último quieren viajar bastante a su país y conocer. Ujú. De las comidas que mencionas, ¿qué platillos tú cocinas en A Perú? ver, lomo saltado es uno de mis favoritos. Eh, Puedo hacer un buen alfajor, una torta de alfajor rica. Puedo hacer causa. em, bueno, hay unos muy fáciles como pues, si compras las salsas, ¿no? Copa, papa a la huancaína. Perú tiene tanto ceviche, pero acá no puedes conseguir ni buen pescado ni buen limón, así que es un poco difícil hacer un buen ceviche, pero se logra, con tilapia y bueno, con el limón ese que viene así, ¿no? O si quieres cortarlo. Am, Hay muchísimas cosas, el Perú tiene cientos de platos, que todos son deliciosos. Entonces, no te voy a decir que cocino todos los días comida peruana, pero cuando se puede, claro. Am, ¿Hablas español y inglés, correcto? Sí. ¿Y aprendiste otras lenguas también en Perú o no? Bueno, en el Perú hay algunas palabras quechua que se usan como si fueran castellano. Ujú. Entonces, claro, todos sabemos un poquito de quechua, no tanto como para decir, puedo ir a una comunidad andina y hablar quechua. El inglés y el español sí los manejo bastante bien y bueno, como mi trabajo es ser comunicadora, Ujú. obviamente tengo que manejarlos. Cuéntame de los primeros años de vivir en Estados Unidos y aprender la lengua. Bueno, eso fue terrible. Nosotros vinimos para la maestría de mi esposo. Y en esa época, Mariana, la más chiquita, tenía menos de un año cuando llegamos, ¿no? Se suponía que íbamos a estar solamente por un par de años en Estados Unidos y regresarnos. Perfecto. Ah, estuvimos en Miami y Miami con los $800 que ganaba mi esposo no era muy simpático, Ujú. ¿no? No podíamos poner el aire acondicionado porque costaba demasiado. A veces había que estar sin luz prácticamente para ahorrar. Me acuerdo que con Mariana nos íbamos al supermercado caminando porque no tenía carro, ¿no? Y nos parábamos en las góndolas de leche, de mantequilla, ¿no? Para, para Refrescar. refrescar, porque qué calor Miami. Pero igual, para regresar, le amarraba todas las bolsitas al coche. Todo el coche iba amarrado con bolsitas y con eso nos íbamos caminando de regreso a la casa, ¿no? Y claro, si yo por casualidad me olvidaba del coche, el peso de las bolsas podía cargarla, podía tirarla al suelo, pobrecita. Ya cuando nos íbamos a regresar al Perú, y te voy a decir que yo no, ya quería irme, extrañaba mucho y bueno, Estados Unidos no me había encantado, ¿no? Miami sin dinero es bien difícil. Pero mi esposo consiguió un trabajo acá en Columbus y el Perú estaba difícil en ese momento. Había una inflación, ya no estaba la dictadura, pero la inflación estaba muy fuerte, 300%, ¿no? Mucha gente no tenía suficiente dinero para comprar lo que tiene que comprar. am, y no había cosas que comprar tampoco, ¿no? Las tiendas vacías. Me acuerdo cuando antes de venir a Estados Unidos ya estaban con los problemas de que podías comprar 2 rollos de papel higiénico, 2 latas de leche. Si querías azúcar tenías que llevar tu propia bolsa. Era un plan rarazo, ¿no? Entonces, venir a Estados Unidos y ver esta abundancia al comienzo es bien chocante.
es bien chocante, al revés de lo que uno piensa, oh, qué paraíso. Yo iba con mi poco dinero y no sabía qué comprar, estaba así, mirando y mirando y mirando, ¿qué hago? ¿Qué hago con ese dinero? Venir para Colombo, claro, un mejor trabajo, ¿no? Pero no sabíamos ni dónde estaba Ohio, ¿no? ¿En qué año fue esto? En el 90. Ya estaba embarazada con mi segundo. Y fue una cosa también súper chocante por el clima, me pareció como gris, deprimente. Y en esa época no había una comunidad sólida, latina, no había gente que hablara en español. Al menos al comienzo yo no las había encontrado, ¿no? Después de unos años sí empecé a encontrar gente. em, pero era una cosa muy, muy, muy difícil. Y siendo periodista, comunicadora, empezar de nuevo, porque tu inglés no es tan bueno. O sea, el poco inglés que yo pensé que tenía no era suficiente para poder encontrar trabajo, ¿no? Y poco a poco, en lugar de encontrar trabajo, empecé a armar mi negocio, ¿no? Empecé con Contacto Latino, que era un boletín en esa época, digamos, eh, acerca de los latinos y acerca de los inmigrantes. En los 90. Ujú. Y bueno, más o menos me fue más o menos bien, ¿no? Era una cosa difícil de hacer, pero no estaba tan mal. Y ya con eso, con esa experiencia, ya como que uno se anima, ¿no? O sea, si agarras un poquito de experiencia en inglés, entonces ya uno se anima un poquito más y un poquito más a escribir el primer libro que lo escribí en el 96, siempre dedicado a los inmigrantes, a qué es lo que es ser un inmigrante, ¿no? Porque uno se puede adaptar a la parte material, a la parte física, pero yo pienso que los inmigrantes pasamos por un ciclo de transformación emocional y generalmente no hablamos de eso, ¿no? Nos da un poco de vergüenza o no tenemos tiempo para hablar de eso. Yo caí en una depresión muy fuerte después de que di a luz en el 90, muy, muy fuerte. Y en parte, bueno, en parte era seguramente haber tenido un bebé, pero en parte también era esa soledad, esa depresión, esa no saber qué vas a hacer con tu vida, porque claro, mi esposo tenía un trabajo, pero yo no tenía nada, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y yo no, en verdad, la parte de ser mamá no se me daba tan bien como la parte de ser profesional. Entonces se me hizo muy difícil, hasta que por fin empecé a encontrar mi voz a través de escribir, ¿no? Eso me ayudó un montón. Y luego me acuerdo la primera vez que escuché español en una tienda. Yo estaba comprando, ¿no? Y al otro lado escuché a alguien hablando en español. ¿Y cómo es, no? Uno ah, dice, has encontrado, no importa quién sea esa persona que estaba al otro Un lado. tesoro, un tesoro. Exacto, corrí a decirle, yo hablo español también, ¿quién eres? ¿Quién eres? Yo hablo español, sé mi amiga, ¿no? O sea, en esa época me acuerdo que yo me hacía amiga de cualquier persona que hablara mi idioma, que supiera un poquito de mi país o que me supiera hacer un plato, algo, algo que me recordara, que me trajera eso. De Perú, de Latinoamérica, de poder hablar en español. Felizmente que mi esposo, los dos somos peruanos, ¿no? Y podíamos hablar en español entre los dos. Pero ya con los chicos uno se tiene que empezar a acostumbrar también al inglés, ¿no? Y es un proceso muy difícil que 30 años después te puedo decir que todavía sigo pasando esa evolución. Pues nos acabas de hablar de estos primeros años, ¿no? En Columbus, en los 90 y estabas empezando tu familia como madre y todo esto, y volver a empezar, ¿no? Ujú, Am, y reflexionando otra vez, o siguiendo reflexionando sobre la lengua, ujú, eh, ¿hubo o ha habido momentos en esos primeros años o inclusive hasta hoy cuando has usado el español en público y has sentido tal vez algún rechazo, no lo opuesto de esta experiencia que
que tú eh, nos dijiste Mm, acerca de como un refugio, ¿no? Cuando ujú, escuchaste tú a alguien más hablar español. Pero has tenido una experiencia que ha sido lo opuesto a esto. ujú. Bueno, he tenido todo tipo de experiencias. He tenido gente que me ha dicho, me encanta cuando hablas inglés con tu acento, como si uno pudiera no hablarlo con su acento, ¿no? O sea, me está diciendo que hablo inglés raro, pero te gusta porque suena bonito, exótico, qué sé yo, ¿no? He tenido ese tipo de experiencia. He tenido la experiencia de haber tenido problemas con mis hijos en el colegio. Mira, son muy buenos lectores ahora, pero entraban atrasados. a- a- Hasta tercer grado no arrancaban a leer, ¿no? Como otros chicos que leen desde kindergarten, los míos se demoraban. Y los ponían en la clase especial. Y hubo una profesora y un psicólogo con mi segunda que estaba teniendo problemas de aprendizaje que me dijeron, mejor escoja un idioma y quédese en ese. Y obviamente tenía que ser inglés, ¿no? Y esa fue la razón principal por la que mis hijos no hablan español, porque me dijeron, escoja un idioma porque sus hijos aparentemente no pueden ser bilingües. Fue un muy mal consejo, muy, muy mal consejo que me dieron, pero era los 90. Y la gente sabía menos acerca de ser bilingüe en esa época, ¿no? Pensaban que había que escoger o el uno o el otro. Ah, Luego he tenido buenas experiencias, ¿no? En que la gente no le importa o a veces te miran, ¿no? Y tú dices, uy, ¿qué está pasando? Y te empiezan a hablar. O sea, de pronto se casaron con alguien que habla el idioma y sí lo acogen de una manera positiva. Pero ahora último, que estamos teniendo tantos problemas en este año, el año pasado, 2017, en que si escuchan a alguien hablar otro idioma, hasta los asesinan, ¿no? Porque ha sucedido eso. Les gritan, les dicen cosas feas. Ahora sí me siento, bueno, no voy a decir que he dejado de hablar en español, pero tengo más conciencia de que puede haber alguien ahí que odie el hecho de que uno hable otro idioma, ¿no? Y que me puedo estar poniendo en peligro por hablar otro idioma en público, ¿no? No lo he dejado de hacer, pero la conciencia está ahí. Antes era más como que alguien te dijera algo bonito. A veces a lo más que te dicen, ay, estás hablando mal de nosotros, ¿no? Eh, pero ahora sí me parece que hay un poco más de peligro debido a que la gente piensa que está bien insultarte. Piensa que está en todo su derecho de decirte, speak American, Ujú. ¿no? Que no es ni siquiera un idioma, pero ok. Es algo que yo no sé si todo el mundo lo tiene presente, pero desde que hubo el asesinato de dos señores que estaban hablando, no me acuerdo qué idioma era, pero en un restaurante, y los mataron, simplemente por el hecho de hablar otro idioma, ¿no? Si yo estoy hablando contigo, es mucho más rico poder hablar mi propio idioma, me puedo expresar mejor que en inglés, porque voy a usar inglés, ¿no? Ani, tú eres escritora Sí. y pues mencionaste, ¿no? Que fue parte de, tal vez, de convertirte en escritora es el haber estado acá, ¿no? Sola, sin una profesión definida, tal vez, Ujú, y empezaste a escribir. ¿Nos puedes hablar acerca de eso, de ujú. escribir en español? Estamos hablando un poco de la lengua, ¿no? Y cómo se percibe en el público y todo. Pero tú has sido eh, muy committed en escribir español y alentar a otros, ¿no? A mantener la lengua y a escribir, aún dentro de este contexto de Estados Unidos, de Ohio específicamente. ¿Nos Ujú. puedes hablar acerca de esto, por favor? Bueno, eso es como
La sensación que tengo algunos días es que estoy empujando el Titanic con un dedito, ¿no? A veces es difícil porque el mercado en general te dice escribe en inglés, te va a ir mejor. Pero para mí expresarme es en castellano. La manera en que yo me expreso es en mi idioma natal. Y la manera en que me expreso en la parte emotiva. Al escribir novelas es muy emotivo, es muy lírico, ¿no? Hay un poco de poesía en ello, las descripciones y todo. Y no sé, a veces el inglés me parece, o mi inglés me parece que no es suficiente para lo que quiero expresar. El vocabulario que uno tiene en su idioma natal es más grande, el doble, el triple, no sé si habrá estudios sobre eso, pero me imagino que es mayor que el vocabulario que uno tiene en un idioma de su país adoptivo, ¿no? Y sí, desde el comienzo empecé a escribir Contacto Latino. Mi formación era en periodismo, pero trabajé en publicidad porque los medios estaban, era una dictadura, no había libertad de prensa, no había medios que no fueran del gobierno. Hasta que me gradué, cuando me gradué ya estaban regresando, pero me dediqué a la publicidad. Entonces, mis primeros pininos fueron columnas con Contacto Latino, tal vez algunas cosas de opinión, unas cosas periodísticas, y poco a poco fui armándome de valor, realmente, eso es lo que uno diría, ¿no? Armándome de valor para escribir la primera novela. Y una vez que escribí la primera novela, me volví adicta a escribir narrativa, sobre todo las novelas. Am, ya vamos, a ver, 8 años desde mi primera novela y he sido bien prolífica, como dices tú. También he presentado en antologías y soy un poco varío en los géneros porque soy una persona que se aburre muy rápido. Entonces necesito estímulo constante y necesito estar un poco cambiando, variando las cosas, probando cosas nuevas. Yo creo que parte de ser inmigrante es tener ese valor, esa valentía de probar cosas nuevas, ¿no? De ponerte nuevos retos y de aceptar esos retos y avanzar, avanzar, avanzar. Porque uno viene acá porque quiere avanzar, ¿no? Obviamente. Pero siempre en mi literatura ha estado el mundo del inmigrante. En el centro siempre ha estado, excepto por un libro, todos mis libros tienen personajes femeninos, el personaje central es femenino, y, y excepto por uno, yo creo, son todos inmigrantes o extranjeros o de alguna manera no están en su entorno normal. Y de eso se trata, de ver cómo se ve el mundo desde el punto de vista de un inmigrante, pero todos son profesionales. Ah, todos son personas que han luchado. Todos son personas que pueden salir adelante, siempre con ese giro positivo, pero dentro de todos tienen también defectos. No estoy haciendo a mis personajes 100% perfectos porque no, nada que ver, me gustan las sombras. La gente no es perfecta, nadie es perfecto. Em, y siempre tratando diferentes voces. La mayoría van a ser peruanos, obviamente, porque es lo que me sale más fácilmente, pero he tratado personajes dominicanos, personajes mexicanos de México y mexicanos de acá, ah, personajes argentinos, una variedad dentro de lo que uno puede. Yo tengo una facilidad para absorber cómo hablan otras personas, al menos por encima, ¿no? Lo superficial. Entonces, puedo hacerme la que hablo como un venezolano, un argentino, etcétera, ¿no? Claro, no ya hasta lo más profundo, sería imposible, habría que vivir ahí, me parece. Pero siempre también, como dices tú, apoyando la literatura, hago muchísimas cosas, hago concursos para apoyar la literatura, promocionar nuevos talentos
Y ahora con la Feria del Libro de Ohio, la Feria Internacional del Libro de Ohio, también es con esa misma idea, ¿no? De promocionar nuevos talentos, porque hay muchísimos escritores. Y cada vez voy descubriendo más y más y más. Mientras más indago, mientras más se mete uno, mientras más conversa, más escritores encuentras. Y muchos son buenísimos. Buenísimos. ¿Por qué estas personas no, no son bestsellers? ¿No? Le seguimos dando vueltas a libros de hace 50 años. Bueno, ya me has escuchado hablar de eso. Ya lo suficiente, pobrecita. No, pero tienes razón. Mm, Am, hablas tú mencionaste hace unos minutos la experiencia que tuviste en la escuela con tus hijos acerca am, de escoger qué ujú, idioma eh, hablarles a tus hijos o fomentarles, ¿no? ujú. ¿Has tenido otras experiencias o alguna otra experiencia de Marginalidad, sí, marginalización. marginalización Ujú. en Ohio? Sí, por supuesto, claro. Am, Me acuerdo al comienzo, me acuerdo haber ido una vez a la biblioteca y necesitaba unos libros y la gente que se le cierra el oído, yo creo, cuando escuchan un acento, ¿no? No me entendía y no me entendía. Le dije, mira, yo no soy estúpida. Y le escribí, y se lo escribí bien, porque mi ortografía es perfecta en ambos idiomas. Y le dije, esto es lo que quiero, ¿no? Pero tratando de demostrarle, yo siempre he sentido que somos embajadores, ¿no? De nuestra cultura y que tenemos que demostrar que no somos iliteratos, que no somos personas que no podemos hablar, que no somos personas que no nos podemos defender en este mundo. Si uno llega hasta acá, hasta Columbus, Ohio, sí se puede defender, ¿no? Porque este es un lugar que es Estados Unidos, ¿no? El Midwest. Pero definitivamente en cuanto a la parte profesional, sí, definitivamente. Siempre ha sido muy difícil encontrar trabajo. Uno manda el resumen con su nombre tan español. Luego viene la entrevista de trabajo y el acento tiene que salir. Y a mí el acento me sale más o el inglés me sale peor cuando estoy nerviosa. Si alguien me pone muy nerviosa, mi inglés es una porquería. Si estoy cómoda con alguien, mi inglés fluye, ¿no? Hay algo en la mente que no nos permite eh, o que nos ataranta, ¿no? Cuando alguien te está mirando feo o te están gritando, o te están insultando, que no salen las palabras. O salen mal, o salen con acento, o te equivocas y se burlan más. Entonces la parte profesional siempre ha sido difícil. am, y cuando por fin logré mi primer trabajo, y me demoré, ¿no? Mi primer trabajo corporativo fue dificilísimo. Era la única latina profesional en un grupo de 100. Había una secretaria, pero era la única profesional. Y la gente viene y te habla de 5 de mayo y cosas que no vienen al caso, ¿no? 5 de mayo. ¿No? Ok, no tengo idea de lo que me estás hablando, pero ok. Eres como el token latino, ¿no? Entonces sientes que eres representante, al mismo tiempo sientes que todos se van a mirar a ti para ver cuál es la opinión de los latinos, ¿no? Y es un peso, es una carga. Ah, y luego que como profesional tienes que demostrar todo el tiempo tu valía, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar, yo me merezco estar acá, yo me merezco estar acá, yo me merezco estar acá. Cuando otras personas tal vez no sienten esa presión todo el tiempo. No, no solamente me merezco estar acá, mis hermanos latinos también se merecen estar acá. Deberías contratar a otros. ¿Porque solamente uno? Cuando hay un mercado en Estados Unidos, ¿no? Esto es una compañía nacional. ¿Por qué yo tengo que ser la única vez acá, no? Aparte que te dan todas las traducciones, ¿no? Que es algo que es un no-no. Ya sabemos ahora que uno no debe hacer traducir a un empleado cualquiera o que hacer interpretar a un empleado cualquiera,
¿no? Porque no necesariamente tienen la habilidad para hacerlo. Uno se entrena para hacer ese tipo de cosas. Claro, yo siendo comunicadora sí puedo hacerte una traducción, pero no todo el mundo lo puede hacer. Entonces hay esa cosa de que, tú hablas español, ven, tú eres la que vas a hacer esto, ¿no? Y es una carga extra que nadie te está pagando extra por eso, además, ¿no? Empecemos por ahí. Pero una buena gente dice, ay, sí, pues para que me quieran más, lo voy a hacer, ¿no? Y así, y siempre ha sido difícil porque ves también cómo en una corporación es el microcosmos de lo que pasa en ese país, ¿no? De las guerritas que hay también entre minorías. eh, Porque, claro, nos estamos peleando por los mendrugos, a ver si cae algo y cada uno quiere su pedacito, ¿no? En lugar de luchar juntos por más. Am, pero sí ha pasado. No es una cosa que yo diga, que lo tenga presente todo el tiempo. Y como ahora tengo mi propia compañía y básicamente hablo en castellano casi todo el día, excepto con los clientes que hablan en inglés, ¿no? O con los libros que son en inglés, y con mi diseñador que habla inglés. Pero aparte de eso, felizmente no lo tengo que enfrentar todos los días como otras personas. Am, Tus hijos dices que no hablan español, No ¿verdad? mucho. Am, pero ¿qué partes, aparte de la comida, qué Ujú, parte de la identidad peruana ujú, ellos llevan con ellos mismos? ujú, ¿O qué parte de tu cultura les has transmitido a ellos? ujú. Hmm. Bueno, las fiestas, em, cómo uno celebra diferentes cosas, que puede ser diferente. Navidad es una cosa que viene a mente, ¿no? Que en unos países celebran con puerco, en otros países celebran con, no sé, con gandules. Nosotros celebramos con el pavo, e incluso el pavo mismo, todas las cosas que van con el pavo pueden ser diferentes de país a país, ¿no? Y ellos saben cómo hacerlo a lo peruano, ¿no? No sabrían cómo hacerlo a los centroamericanos, a los salvadoreños o mexicanos. Cada uno tiene su propia manera de celebrarlo. Am, la manera en que uno pone las cosas para Navidad, todo eso es a lo peruano, ¿no? Ah, la playa. Yo creo que la playa es una de esas cosas que también está muy en su mente todo el tiempo, porque todo el tiempo mi esposo y yo hablamos de la playa. ¿No? A pesar de que no vive en Columbus, Ohio, pero sueña con la playa. Y entonces es algo que ellos también tienen en su mente mucho. La mayor sí habla castellano bastante bien. Mm, Le da vergüenza hablarlo. O sea, lo entiende, pero le da vergüenza hablarlo por su acento, ¿no? Y porque los peruanos son muy fregados, siempre te hacen este chiste, ¿no? Y se burlan mucho de los gringos. Entonces, cuando vamos a Perú no le gusta hablarlo porque vaya a ser que le digan algo, que le digan gringa o algo. Y eso lo toman mm, no muy bien. La segunda, para nada, no habla nada de español. Y después el tercero, que sí, cuando estuvimos en San Antonio se agarró un poquito de español, está más interesado, ¿no? Pero son las cositas, los detalles que uno transmite. Es un poco difícil decir porque es tal vez la manera en que crías a los hijos es diferente de casa en casa, la manera en que les hablas, la manera en que nos abrazamos y nos besamos todo el tiempo, ¿no? Que es definitivamente a lo latino, ¿no? A pesar de que les gusta este cosa gringa de MySpace, no les importa cuando están con nosotros, ya los hemos acostumbrado incluso a los enamorados y a la enamorada, a que uno se saluda con beso y se despide con beso y y, y que uno, no sé, la sobremesa, por ejemplo, es una cosa.
hacer cosas en familia. No sé, hay tantas cositas que son detallitos que no necesariamente son la cultura peruana, pero pues más la cultura latina o cómo fuimos criados, ¿no? Ujú. Hablaste de trabajaste en una corporación y luego ahora tienes tu propia compañía de una editorial, ¿correcto? Ujú. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de vivir aquí? Yo diría que los primeros 10 años. am, y los 5 primeros fueron terribles para mí. Cuando recién llegamos, tenemos la visa de estudiante y yo era acompañante de estudiante, so F1, F2 creo que era. Y de ahí cuando llegamos a Columbus era la H1B y H1, whatever, acompañante, no me acuerdo cuál era, A, B, C, alguna letra. Am, lo cual significaba que yo no podía trabajar, ¿no? No podía pedir un trabajo, no podía trabajar, no podía hacer, o sea, por los primeros 2 años de Miami más 5 de acá, los primeros 7 años, yo no podía trabajar. Y para mí eso fue un castigo, ¿no? A pesar de que mis hijas estaban chicas y uno se podía quedar en la casa, pero yo me sentía castigada si no podía salir a trabajar porque había sido criada para poder tener una profesión y para seguir esa profesión. Am, Eso fue dificilísimo. Lo segundo que puede parecer tonto, pero yo no sabía cocinar, no sabía cambiar pañales, no sabía ser mamá Y no tenías a tu mamá para y que no te tenía a mi ayudara. mamá. Y bueno, en nuestros países tenemos gente que nos ayuda, ¿no? No tenía esa ayuda. Recuerdo cuando se lo dije a mi esposo, ¿no? Y ahora, ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo es la cosa? Y se empezó a matar de la risa. Me dijo, ¿tú crees que con mi sueldo de teacher assistant te puedo conseguir una nanny, una nana en Estados Unidos? No, la nana eres tú, me dijo. Ok, pero no sé hacer nada. Felizmente él no es muy exigente con la comida, ni con la casa, ni con ninguna de esas cosas. O sea, me tocó el hombre perfecto, ¿no? Para esta situación, que no era exigente para nada. Pero aprender todo eso, aprender la lengua, aprender cómo ser una buena ama de casa, aprender cómo ser una buena madre, aprender, bueno, cómo manejarte en Estados Unidos, ¿no? O sea, manejar en un highway. Creo que me demoré 2 o 3 años para atreverme. Iba por callecitas, me demoraba pues 1 hora en llegar a downtown, ¿no? ¿Por dónde venía? Por Broad, seguramente, por Broad. Am, Era una cosa terrible, me demoró todas las partes de las reglas de Estados Unidos, ¿no? Venimos de países donde las reglas no se siguen y donde, ¿acaso no sabes quién soy yo? ¿No? Prevalece y uno le puede dar tú sabes, una platita al policía y no pasa nada, ¿no? Eh, Todas esas cosas que uno tiene que viene en su cultura, es parte de su cultura, tienes que, Ujú. ¿no? Olvídate de eso, olvidarlo y empezar a aprender, bueno, ¿cómo es acá? El stop realmente tienes que parar, ¿no? O sea, y cuando esté en rojo realmente tienes que parar y en verde puedes ir. En nuestros países a veces la gente avanza en rojo y en verde para, ¿no? Eh, no hay señales, nada de eso. Acá sí. Si te para la policía es algo grave y no te puedes bajar del carro. Por ejemplo, eso no era algo que yo sabía. Si te bajas del carro te disparan. Em, o manejar con trago en el carro, no puedes hacer eso. Son cositas, detallitos que uno va aprendiendo, no sé cómo, ¿no? O lo viste en algún sitio. Bueno, veía mucho los shows de la tarde, como Oprah. Oprah fue mi teacher, ¿no? O sea, aprendí mucho en esa época porque Oprah daba muchos, al comienzo, ¿no? Al final ya no era lo mismo, pero al comienzo hablaba mucho de cosas culturales. Entonces, ayudaba bastante.
bueno, la parte de aprender el inglés también, eso también es problemático. Y encima tenía una depresión, bueno, que después me dijeron que era una depresión clínica, ¿no? O sea, grande, fea. Me engordé, ¿no? Ah, me la pasaba llorando, llorando, llorando. Si no fuera por escribir, escribir fue lo que me salvó a mí, yo creo. Pero lo único que hacía era llorar y comer y sentirme mal por mí y sentir qué voy a hacer con mi vida, yo no sé inglés, dónde voy a trabajar, qué voy a hacer. Era una cosa terrible, realmente. Ir acostumbrándote a hacer todo por ti misma, ¿no? Porque acá no hay ningún tipo de ayuda. Y si quieres ayuda cuesta cualquier cantidad, ¿no? Manejar demasiadas cosas a las que uno... Por eso mi primer libro se dedicó a hablar de cómo hacer ese proceso de transición para los inmigrantes, empezando por la parte psicológica. ¿En qué momento eh, tú cambiaste o hubo ese cambio donde tú dijiste, ok, soy yo, vivo aquí en Columbus, soy una latina en Ohio? ¿Cuándo ocurrió eso o qué te ayudó a sentirte eh, con, con cierta pertenencia Ujú. aquí en este estado? Yo creo que en los 90 yo tuve mi propia compañía, de ahí trabajé en un corporation y de ahí tuve mi propia compañía de nuevo, ¿no? Cuando inicié mi propia compañía y cuando eh, ya estaba trabajando en el periódico acá en nuestro Ohio, y había una comunidad muy grande acá, de cosas como que recién se estaba haciendo todo el progreso para los inmigrantes, y la gente empezó a hablar de los inmigrantes y de los problemas y de esto y de lo otro. Creo que había muchísima comunidad. Definitivamente esa soledad ya no estaba, ¿no? Me sentí integrada. Todos los que yo ahora les digo la vieja guardia, ¿no? De gente que ya, bueno, es de mi edad, ¿no? En esa época éramos jóvenes y estábamos haciendo muchas cosas, organizaciones. Me acuerdo que íbamos a la alcaldía muchísimo a hablar con el alcalde, Festival Latino, que era gigante. Había muchísimas cosas que estábamos haciendo en pro de los inmigrantes. Pero sentirme que soy parte de este país, te voy a decir que no ha sido hasta hace poco. Yo creo que ha sido más o menos en estas últimas elecciones, ¿no? Que dije, yo soy de este país. A mí me interesa lo que está pasando en este país, ¿no? No soy, bueno, todavía soy peruana, pero porque el Perú todavía toma la doble nacionalidad, ¿no? Pero soy más de acá, mis hijos son de acá. Ya cuando los hijos crecen y uno dice, mis hijos son de acá. Ok, son gringuitos, pues, ya, está bien, no se burlen. Hablan inglés, sus pensamientos, su manera de pensar es la de este país, ¿no? Entonces como que ya me sentí, no sé, me provocó sacar mi banderita en ese momento en que hizo clic en mi cabeza, pero mira que me demoré décadas. Yo no sé si otras personas se demoran tanto, pero yo soy bien lenta para aceptar. Ok, en verdad ya no me regreso a Perú, ¿no? Creo que a los 10 años de estar acá, ya sabía que no nos íbamos a regresar. A los 20 ya cuando los chicos estaban muy adaptados, menos, ¿no? Luego empiezas a pensar de nuevo, tal vez cuando me retire, tal vez sí, tal vez no, ¿qué voy a hacer? Am, pero recuerdo haber venido de una vacación, creo que fue, como te digo, en estas últimas elecciones, y decir qué lindo es mi país, Estados Unidos, ¿no? No sé si otras personas se moran así, tal vez algunos el día que aterrizan acá ya se sienten parte del país, pero yo me demoré. Ani, ¿qué consejos le darías a nuevos inmigrantes a este estado? Ohio, dentro de todo, a pesar de que no está en el mapa turístico, es un estado muy, muy rico, y muy todavía abierto a los inmigrantes, me parece a mí.
¿no? Ah, si han llegado hasta Ohio es porque tomaron un montón de rutas o tuvieron tal vez algún pariente, algún amigo, ¿no? que les habló de este estado. Yo lo primero es aprendan inglés. Yo creo que la gente cuando llega a un país, y sobre todo a Ohio, donde todos los trabajos van a ser en inglés, ¿no? A no ser que trabajes para mí, pero casi todos los trabajos van a ser en inglés. Entonces, llegas a un país, tienes que aprender el idioma y aprenderlo bien, ¿no? Y que tus hijos aprendan el idioma. O sea, no vas a perder el castellano solamente porque aprendiste inglés. A veces la gente piensa o el uno o el otro, pero en realidad puedes tener los dos. Am, para ello, tienen que ver televisión en inglés, consumir medios en inglés. Yo veo que la mayoría de mis amigos no consumen en inglés, ¿no? Eso fue lo primero que hice yo. Empecé a leer Time, Newsweek, el Columbus Dispatch, lo que cayera en mis manos, ¿no? Me leo cualquier cantidad de artículos y prácticamente toda la televisión que consumo y radio es en inglés, porque acá es donde vivo. Y yo quiero escuchar las noticias en ese idioma, en el idioma del país donde vivo. Y también para yo poder mantener el idioma, ¿no? Si trabajo prácticamente siempre en español, y la verdad cuando uno es editor es un trabajo muy aislado y solitario, no ves a mucha gente durante el día, entonces a veces voy a la tienda y siento que se me olvidó el inglés, ¿no? Eso es muy importante. Lo segundo, adaptarte a la cultura, al país, averiguar cosas, qué es lo que puedes. Acá hay muchas cosas que uno puede tener que son gratis. Hay eventos al aire libre en el verano todo el tiempo. Hay parques, hay bibliotecas, hay muchísimas cosas que no tenemos en nuestros países gratis, ¿no? Que uno puede usar para entretenerse. Tomar ventaja de ese tipo de cosas. No romper las reglas. Si estás en un país, sigue las leyes, ¿no? When in Rome, como dicen, cuando uno está en Roma, tiene que ser como los romanos. Igual acá, ¿no? Cuando estás acá, tienes que comportarte según lo que te están diciendo en las reglas. A mí me demoró muchísimo, como te digo, ¿no? Ja, este, el asiento para los niños, el ponerte, me demoré por, la verdad es que no sé por qué, ¿no? Por fregada nomás. No, no quiero, esto es una porquería. Pero claro, o sea, si vas a ciento y pico kilómetros por hora, tiene sentido que te pongas el cinturón, ¿no? Si no te puedes sacar la mugre. Em, Son cositas que uno tiene que ir aceptando y haciéndolas suyas. Si tienen hijos en el colegio o la escuela, como dicen algunos, vayan vayan a a las reuniones, a ver de qué se trata, hablen con otros padres de familia, háganse amigos, traigan a los chicos a la casa. eh, Tratar de integrarse dentro de la sociedad, ¿no? Yo veo que muchos latinos permanecen en su lado y solamente hablan su idioma, y solamente comen su comida y solamente se juntan con gente como ellos. ¿Para qué has venido? ¿No? Entonces, si solamente quieres estar con peruanos, digamos, porque te quedas en Perú, ¿no? Si quieres estar acá, tienes que aprender cómo es. No sé, tal vez soy muy dura, pero... La integración Mm. es parte, ¿no? Así es, así es. Me parece que es una parte muy importante integrarte, porque a la larga tus hijos van a ir a la escuela, van a ir a la universidad, van a ser parte, se van a casar con, o sea, la posibilidad de que se casen con alguien del país, ¿no? Es grande, más del 50% diría yo, ¿no? Y que tus nietos hablen solamente inglés también. Entonces, en lugar de alejarte cada vez más de los hijos, de la familia, por las barreras que estás poniendo, hablar el idioma y entender la cultura nos integra un poquito más a las generaciones futuras. Ani, ¿hay alguna otra cosa que te gustaría compartir con nosotros para esta entrevista? Bueno, que no hay reto demasiado grande. Todos podemos más de lo que pensamos que podemos, ¿no? Am,
la gente que viene acá, mucha gente, yo creo que la ingenuidad, cuando no sabes qué tan grande es el reto, es bueno también, ¿no? Porque si uno supiera qué tan difícil es casarse o convivir con alguien, no se casaría. Si alguien supiera qué tan difícil es ser padre o madre, no lo haría. O sea, a veces la ingenuidad de no saber es mejor. Y yo creo que la gente, muchos de nosotros llegamos acá con mucha ingenuidad acerca de cómo es Estados Unidos, ¿no? De qué es lo que va a pasar y siempre veamos los retos como algo, como una experiencia positiva, ¿no? Em, nunca es el fin del mundo, ¿no? Todas las cosas siempre se logran superar de alguna manera o de alguna manera van a pertenecer al pasado pronto y no hay nada que no podamos hacer. Si ya llegamos hasta Ohio, yo creo que somos un grupo selecto de personas que ha venido hasta acá con un propósito. Bueno, muchas gracias, Ani. De nada, gracias a ti.